Buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar esta clase de Segunda de Timoteo. Espero que sea una bendición para ustedes. Nuestro intento de alabanza no funcionó esta vez, pero lo mejoraremos para la próxima. Me gustaría orar para comenzar. Yo compartí con algunas personas. Yo hace ya 10 años, 11 años que estoy trabajando en el área del estudio bíblico. Yo llegué aquí a Chile el 20 de marzo del año 2009 para hacer la Escuela de Estudios Bíblicos y he estado trabajando con la escuela desde ese tiempo. Y algo que yo siempre he visto es que hay una oposición del enemigo cuando uno quiere aprender de la palabra, siempre. Y eso es normal, deberíamos esperar eso. Quizás ustedes han comenzado a experimentar eso al hacer los trabajos, al hacer las tareas, al leer la Biblia, que viene una oposición, viene algo que los quiere hacer enojar, viene algo que quiere quitarles la bendición, viene alguna situación que quiere hacerles desenfocar de lo que están, desenfocar del estudio bíblico, y eso es muy común. Y yo lo he visto muchas veces. Y yo creo que esta vez no es diferente, aunque sea online, no es diferente lo que el enemigo quiere hacer. Ayer, no sé por causa de qué, mi computadora se echó a perder, el cargador no se carga, yo tuve que migrar todos los archivos, todas las cosas para la computadora de mi esposa, la que estoy usando ahora. No, la cámara es diferente, las cosas, pero no vamos a dejar de hablar porque hay una oposición del enemigo. No vamos a dejar de hacer la voluntad del Padre porque hay una oposición del enemigo. De hecho, más lo vamos a hacer porque hay un tesoro que Dios nos quiere entregar. Amén. Señor, yo quiero orar por esa noche, por esa tarde, que tú nos bendiga a cada uno de nosotros, que pueda ser una clase bendecida, una clase que nos hable, una clase que ministre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, concéntranos ahora en tu palabra. Te damos libertad, Espíritu Santo. Tú que estás con cada uno de nosotros en los diferentes lugares, ciudades, casas, países donde estamos, estás con nosotros. Háblanos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, espero que hayan estado teniendo un buen tiempo haciendo los trabajos. He recibido muchas preguntas. Hoy día, a cada 5 minutos me sonaba el celular. Un nuevo correo ha llegado y me anima mucho eso, me alegra. Muchos postearon sus fotos ahí con los lápices de color en la Biblia. He visto la mayoría, creo, de las publicaciones de ustedes, de todos los tipos de videos, con GIF, sin GIF, de texto, de confrontación, de reflexión, hasta de humor, de todos los tipos. Y yo creo que el Señor se alegra con eso. Yo creo que el Señor se agrada de vernos dando pasos prácticos a hacer lo que Él quiere hacer, a traer la Biblia a nuestras vidas. Me gustaría dar como una palabra de ánimo en esa parte de la aplicación, porque es algo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Nosotros estamos acostumbrados a leer la palabra siempre buscando el conocimiento. Nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia siempre pensando en la información, en qué información eso me trae a mí. Y no deberíamos hacer eso, deberíamos siempre mirar desde el punto de la aplicación. Y quizás ya es algo que nos cuesta, y yo he respondido muchas preguntas de varias personas diciendo, ¿cómo hago aquí en la aplicación? ¿Y qué es lo que tengo que poner? Y esa verdad está correcta. Y de hecho algunos pusieron, pero ¿cómo yo voy a decir eso? Es algo muy personal. ¿Cómo yo lo voy a escribir? Yo creo que ese es el punto, porque tiene que ser personal. Porque si yo en mi hoja de aplicación no escribo algo personal, yo no estoy siendo transformado. ¿Recuerdan de la primera clase, el video de la oruga? Si yo no estoy poniendo una aplicación personal, yo no estoy sufriendo esa metamorfosis, yo estoy solamente siendo
como la oruga gorda, como la oruga obesa. Y yo creo que nadie quiere eso, ¿cierto? Estamos reprendiendo todo engordamiento y obesidad durante la cuarentena, que anda ahí al acecho, buscando tragarnos, avergonzar a los hijos de Dios, pero no lo va a poder. Amén. Amén, iglesia. Eh, entonces la aplicación debe ser personal. Y tal vez eso te pueda costar un poco. Entonces yo te animo. Si tú recibiste algo del Señor, cuéntalo, porque va a ser de bendición a su vida. Como decimos aquí en Chile, ¿no? Hay un dicho, hay que tirarse a la piscina. Tenemos que hacer eso, tenemos que exponernos, porque eso nos va a hacer cambiar. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanos. Y eso es una verdad, está en la palabra de Dios. Nos puede avergonzar, pero ¿sabe por qué nos avergüenza? Porque si Dios nos trae una aplicación personal de esas que vienen así como al fondo así del corazón y que duele, muchas veces son cosas que nadie más sabe, son cosas ocultas de nuestro corazón. ¿Y sabe quién le gusta las cosas ocultas de nuestro corazón? Ese mismo, Satanás, el diablo, nuestro enemigo. A él le gustan las cosas ocultas de nuestro corazón. Pero cuando nosotros las exponemos, cuando nosotros compartimos eso con otras personas, eso le quita la autoridad que él tiene de avergonzarnos. Esa autoridad es removida. Es difícil, pero es parte del proceso de cambio y de sanidad. Entonces, ¿qué es lo que yo te animo al hacer sus aplicaciones? Si tú no quieres referirse, si no quieres contar exactamente la situación, cuál es, explica en qué área de su vida esa aplicación llega. Por ejemplo, ahí en el libro de Timoteo, de 1 de Timoteo, hablaba de eso, que la mujer tiene que estar sujeta al marido, ya. Entonces, sí, eso es solo un ejemplo, ya por favor, nadie se sienta aludido. Sí, Dios habló a través de eso que la mujer es muy enojona, que ella tiene que callarse un poco más en su relación personal. Pero no quiere contar eso porque, pucha, está escribiendo a una persona que no conoce, que no tiene confianza. ¿Cómo voy a hablar eso? ¿Qué es lo que ella va a pensar de mí? No deberíamos pensar así, ¿no? Porque esa es la idea de quitar la autoridad del enemigo. Pero si eso te incomoda, no tiene que decir la situación en sí, pero podrías poner, en mis relaciones interpersonales, Dios me ha dicho que yo tengo que quedar más callada, que yo tengo que someterme más. Y entonces tú pusiste la situación, el área específica de tu vida a la que se aplica, pero no expusiste la situación personal tuya. Entonces hazlo de esta manera. Ya, para que no se me enojen, por favor, de la misma cosa, ya sea el marido, dice marido, no seáis ásperos con tu esposa. Y Dios le dice, tú eres una lija, tú eres una bola de demolición con tu esposa y tú no lo quieres poner porque te avergüenza eso, te incomoda. Puede poner entonces. Dios me reveló que en mis relaciones interpersonales yo soy muy áspero, que yo tengo que ser amable, tengo que ser gentil. ¿Me entiende la idea? Pero no dejen de poner personal. Tiene que ser personal porque es la aplicación, porque se trata de ser transformados. Y parte del proceso de ser transformados es reconocer. Recuerda que el texto de Santiago, capítulo 1, que es como mirar a un espejo, mirar a la palabra. Entonces, no tengan miedo de exponer su corazón, porque eso trae sanidad a nuestra vida. Y además, no es parte de las tareas de la escuela, nosotros tenemos que evaluar. Si usted no nos manda una parte de la tarea, es tarea no evaluada. ¿Cómo yo puedo evaluar? No hay, no, es que yo la hice, pero me dio vergüenza mandarlo. Entonces yo no puedo evaluar lo que nosotros no hemos recibido. Pero les vuelvo a animar. Es parte del proceso de cambio. Usted puede preguntar a cualquier persona, cualquier cristiano de este planeta. Parte del proceso de sanidad es reconocer nuestras dificultades,
y exponer nuestras dificultades, exponer nuestro corazón. No se preocupen, no queremos saber de su vida, no somos chusmas, no somos copuchentos, no somos chismosos, ¿no? No me interesa saber los pecados de otra persona, ya es suficiente con los míos. Entonces, si no quieres tratar directamente con la situación, explica en qué área de tu vida se aplica y esto va a ser suficiente para la evaluación. Pero obviamente en su oración, en su tiempo con Dios, trátalo profundamente, con nombre y apellido de qué es que trata el tema. Bueno, vamos ahora a hablar de Segunda de Timoteo. A mí me encanta esa epístola. Es la última epístola escrita por el apóstol Pablo y es la más personal de ellas. No sé si pasa a ustedes también, o se me pasa solo a mí, que al leer hasta da ganas de llorar en algunas partes, ¿no? Hay que le da ganas de llorar leyendo Segunda de Timoteo ahí, levante su mano, apriete el botoncito ahí de que me da una pena ver, ¿no? Algunas cosas tan personales en el apóstol Pablo, como él habla, hijo mío, él habla de Timoteo con un amor, con un sentimiento realmente de un padre hacia un hijo. Es como realmente un amor profundo que nosotros podemos ver en la vida de Pablo. Y vemos cómo él está vulnerable, ¿no? Él dice, todos me han abandonado. Cuando yo tuve que ir ante el juez, nadie estuvo conmigo, yo estuve solo. Él pide a Timoteo, apúrate en venir antes del invierno y trae la capa que yo dejé en la ciudad de Troas. Él está con frío. Él está preso, ya es muy viejito. Y nosotros vemos también por la manera como él escribe que él sabe que de esta vez él no va a ser liberado. Él dice, no, yo estoy presto a ser derramado como una ofrenda. Él sabe que de esa vez él no va a salir. Él sabe que ese es su último encarcelamiento. Y él escribe con un corazón tan sincero, un corazón tan quebrantado, un corazón desnudo. Yo creo que justamente estábamos hablando de eso, ¿no? Yo creo que ese tipo de actitud que tenemos que tener delante de Dios, con las cosas que nos confronta a través del estudio bíblico, ¿no? Un corazón desnudo, un corazón abierto, que no tiene miedo de exponerse. Y el apóstol Pablo es así con Timoteo, con aquel que fue su hijo. Vamos a ver algunas cosas para entender, para ubicarnos en qué momento estamos, ¿no? Recuérdense que Pablo se conoció con Timoteo en su primer viaje misionero, de los años 47 al 49. Esa epístola fue escrita aproximadamente en el año, se cree, ¿no? Alrededor del año 67 después de Cristo. Nosotros tenemos 20 años después. Hace 20 años el apóstol Pablo conoció a Timoteo. Él entregó su vida a través de probablemente de su predicación en el primer viaje misionero. En el segundo viaje lo lleva y aproximadamente 15 años él, o 15 años o más, Timoteo ha sido un compañero de ministerio de Pablo. Imagina el cariño, el aprecio que él tenía por él. Él conoció a Timoteo como un adolescente de quizás 13 años, 15 años. Y ahora Timoteo está ya hace algún tiempo pastoreando una de las iglesias más grandes de su tiempo. Y él está ahí escribiendo, él sabe que su tiempo en esa tierra está terminando. Y él escribe algo tan emocional, tan cercano, ¿no? Que llega a conmovernos mientras nosotros leemos esta epístola. El apóstol Pablo tuvo varias prisiones a lo largo de sus años. Nosotros vemos en el libro de Hechos, menciona por lo menos 3 prisiones diferentes en las que él estuvo. Menciona que él estuvo preso en Filipos, eso fue por poco tiempo, un día, una noche. Después menciona que él estuvo preso, lo arrestaron en Jerusalén, tuvo ahí unos días y lo mandaron a Cesarea para resguardar su vida, porque en Jerusalén él podía ser había un complot para matarlo, lo llevaron a Cesarea, de ahí él fue trasladado como prisionero en un barco desde Jerusalén hasta Roma, y qué es lo que no le pasó en este viaje, ¿no? El barco naufragó, le picó una serpiente, de todo les pasó.
Finalmente llega hasta Roma y estuvo preso en Roma durante algún tiempo en un arresto domiciliario. Entonces vemos que él estuvo preso en muchas cárceles de muchos lugares en el mundo, pero no por hacer lo malo, sino por predicar la buena noticia. Y lo que la mayoría de los teólogos coincide, y fue algo que yo les mencioné en la clase pasada de 1 de Timoteo, es que probablemente el apóstol Pablo, después de su encarcelamiento en Roma, como termina Hechos capítulo 28, él estuvo en una casa alquilada allá en Roma durante 2 años, y después se cree que él fue liberado. Y de ahí, de ese tiempo en que él estuvo libre, él pudo haber hecho un cuarto viaje misionero. Algunos creen que él llegó hasta España predicando, como él menciona en la epístola a los romanos, que él quería ir a España. Y lo mandó Timoteo a Éfeso, en ese tiempo escribe la primera epístola, mandó Tito a Creta, a la isla de Creta, y de ahí escribe la epístola de Tito. Y pasó algo, sucedió algo muy importante, toma ahí en sus notas, es algo muy importante para comprender gran parte del Nuevo Testamento. En el año 64, ya presta atención, en el 62, Pablo fue liberado. Y en el año 64, el emperador de Roma de este tiempo, que era Nerón, muy conocido, ¿no? El medio loco. Nerón, algunos dicen que él mismo comenzó un incendio, que él puso fuego en la ciudad de Roma. Otros dicen que no fue Nerón el que comenzó el incendio. El hecho es que hubo un incendio enorme en la ciudad de Roma, y Nerón, él era realmente un desequilibrado mental, ¿no? Decimos en Chile le faltaban unos gramos por kilo, y él echó la culpa de eso a los cristianos. Dijo que los cristianos habían quemado la ciudad. Y él comenzó una gran persecución en la ciudad de Roma a los cristianos. Y en ese tiempo los cristianos fueron arrestados, fueron lanzados a los leones, fueron lanzados a los gladiadores, fueron azotados en los jardines del palacio de Nerón, que era el Palatino. Ellos amarraban a los cristianos en palos y los prendían como antorchas para alumbrar la ciudad durante la noche. Fueron tiempos muy oscuros. Y en esa persecución, Pedro fue arrestado. Él estaba en Roma, según nosotros vemos en sus epístolas. Él fue arrestado y fue muerto. Según la tradición de la iglesia primitiva, dicen que él fue arrestado y fue condenado a ser crucificado. Y él pidió que lo crucificaran de boca abajo, al revés, porque no era digno de morir como su maestro. Y en esa persecución, Pablo también fue arrestado. Pero Pablo no podía sufrir ciertos tipos de tortura porque él era un ciudadano romano. Y eso le daba algún estatus, ¿no? Algunos derechos, le daba algunos derechos especiales sobre los demás ciudadanos. Entre ellas, no podía sufrir algunos tipos de tortura y algunos tipos de penas de muerte violentas, como la crucifixión o las arenas romanas, los fuegos. Y nosotros creemos que en esa segunda encarcelamiento de Pablo en Roma durante la persecución bajo el emperador Nerón, Pablo escribió la segunda epístola de Timoteo. Ya su último libro, su libro más personal, poco tiempo antes de su muerte. Según la iglesia primitiva también, ¿no? Hablamos bastantes cosas de Timoteo, ¿no? Se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo, del año 47 a 49. En el segundo viaje misionero del año 50 al 52, él se juntó con, con Pablo como compañero permanente de ministerio y lo acompañó en muchos lugares. Vemos que del año 60 al 62, Timoteo estuvo juntamente con Pablo en la ciudad de Roma. Estuvo ahí haciéndole compañía mientras él estaba en la cárcel. Y eso vemos en varias epístolas, ¿no? Eso sale en la epístola de Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Después que Pablo fue suelto, Timoteo es enviado a Éfeso para corregir, ¿no?, las herejías que estaban ahí, cesar las herejías, establecer la sana doctrina. Se cree que en el año 67 Pablo fue ejecutado
Y según la tradición, Timoteo siguió en Éfeso hasta que en el año 81, Timoteo también fue martirizado durante una fiesta pagana, una fiesta de adoración a los dioses paganos en Éfeso. Lanzaron mano a Timoteo y lo mataron en esta fiesta, en el año 81, algunos años más tarde, después de la muerte de Pablo. Es muy, ese tema del encarcelamiento y del sufrimiento es un tema muy central dentro de la epístola, que yo creo que es un tema que debemos hablar un poquito, ¿no? Me gustaría mostrarles algunas imágenes aquí, que yo encuentro muy interesantes. Esa foto es una... Esa foto es del Carcere Mamertino, que está en la ciudad de Roma, las ruinas de la Roma antigua. Eh, ese lugar se cree que ahí estuvo Pablo en su primer encarcelamiento. Él estuvo ahí preso, se cree que Pedro también pudo haber estado preso ahí, en ese encarcelamiento. Y ese lugar estaba en el centro de la antigua ciudad de Roma. Y eso está muy cerca del Coliseo. Hoy en día es parte del Museo Romano del Coliseo. Si uno está el Coliseo y está el Palatino, que son uno al frente del otro. ¿No? Son sitios arqueológicos seguros para visitar. Y ahí tú puedes conocer este lugar. Y esa sería como la cárcel oficial de Roma, la cárcel cerca del centro. Y ahí mismo uno ve, ¿no? Si hay algunas otras fotos. Aquí Nathan, mi hijo mayor, estaba chiquitito, tenía un añito. Eso fue en 2015, en el año 2015 yo estuve en Roma, en una escuela de estudios bíblicos, hicimos una parte práctica de la escuela en Roma. Y aquí dice, prisión del San Apóstol Pablo y Pedro, cárcel mamertino. Actualmente es un museo, muchas personas concurren a ese lugar para visitar. Aquí hay varias fotos, ¿no? Obviamente fue restaurado, pero está en medio de las ruinas de la ciudad antigua de la Roma imperial. Aquí es un otro lugar, y para mí ese fue mi lugar favorito de la ciudad. Me encanta, me gustó mucho ese lugar. Ese lugar se llama Abadía de las Tres Fuentes. En ese lugar se supone que el apóstol Pablo fue ejecutado. Actualmente es una abadía, no un lugar sagrado de la Iglesia Católica, un monasterio. Y hay algunas cosas bien particulares, ¿no? Esa es una foto, parte del grupo de la Escuela de Estudios Bíblicos del año 2015. Esa escuela nosotros la dirigimos en Portugal, en Lisboa. Aquí es el portón de entrada y en este lugar hay una paz muy grande, ¿no? Algo que me llamó la atención es que la ciudad de Roma está muy intervenida, muchas cosas turísticas por el tema de turismo que eso genera, ¿no? Del ir al Vaticano, de conocer, de ver los lugares turísticos de la ciudad, los lugares cristianos. Pero ese lugar no está intervenido por ser un monasterio, ¿no? Aquí hay otra foto del portón de entrada. Aquí hay un mapa. Y eso, hay una pequeña capilla ahí. Y abajo de esta capilla hay un calabozo. Le voy a mostrar también la foto del calabozo. Ahí hay algunas fotos. Y se cree, ellos dicen, y ahí hay varios carteles que dicen que ahí estuvo el apóstol Pablo en sus últimos días, en el momento antes de ser llevado a su ejecución. Nos vemos todas esas fotos. ¿Por qué ese lugar? No, la tradición dice que fue este lugar, porque cerquita de ese monasterio actualmente están las ruinas de los muros de la antigua ciudad de Roma. Y según las leyes romanas, él como ciudadano no podía ser ejecutado como la crucifixión en las arenas. ¿Y cuál era la pena de muerte más misericordiosa, por así decir? Era la decapitación. Entonces era con un hachazo aquí en el cuello, se corta la cabeza porque es como instantáneo, no podía más decir indolor. No es un hachazo, pa.
Y las ejecuciones siempre hacían a las afueras del muro de la ciudad, no se hacían adentro, las ejecuciones del ciudadano, porque no era un espectáculo, porque tenía esos derechos. Entonces se hacía ahí esta ejecución. Y este monasterio está bien cerquita de las ruinas de los muros. Entonces, más una evidencia de que realmente eso pudo haber sido el lugar. Este camino, conocido como el Camino del Martirio de San Paolo, o San Pablo para nosotros en castellano, dicen que ahí al ladito, al comenzar de este camino está el antiguo calabozo, entonces está este camino y allá al fondo sería el lugar donde él fue decapitado. Hicieron actualmente un monumento. Aquí está el lugar donde él fue martirizado. Y ellos cuentan la siguiente historia, ¿no? No podemos saber si es verdad o no, pero se cuenta esa historia. Aquí hay una escultura, ¿no? Representando el martirio de Pablo. Dicen que él llegó ahí y no era con una guillotina. Cuando nosotros hablamos de decapitar, pensamos en una guillotina. Es un invento moderno de la edad medieval en adelante. ¿Cómo era? Aquí abajo hay como un pilar. Entonces se apoyaba su cuello sobre este pilar y la persona de arriba con un hacha, con un machete, con un instrumento corto punzante muy grande, le daban en el cuello de un solo golpe y se decapitaban. Y según la tradición, dicen que en ese momento, cuando le dieron el hachazo en el cuello, se escuchó una voz en hebreo que dijo, el nombre de Jesucristo amó. Y la cabeza al caer en el suelo rebotó 3 veces, point, point, point. Y en cada uno de los lugares donde rebotó la cabeza salieron fuentes de agua. Y esas fuentes de agua existieron durante muchos años, están ahí, les voy a mostrar algunas. Dicen, la gente de monasterio dicen que hasta el año 1950 más o menos, todavía estaban y salía agua de ahí. Actualmente estas fuentes están secas. Aquí hay un pilar, ¿no? De cómo se hacía la decapitación. Y aquí es una de las fuentes, aquí al medio estaba la fuente donde salía agua. Y esa es la última foto, el último lugar que yo les quería mostrar. Ese es la Basílica de San Paolo. Está cerca también de este lugar. Y supuestamente es el lugar donde está sepultado el apóstol Pablo. Hay una cripta y hay una tumba, y ellos dicen que es el lugar. Y la Iglesia Católica Romana construyó alrededor una basílica enorme, llena de oro. Esa es la foto del portón de entrada. Y aquí supuestamente allá abajo es como una especie de sarcófago, no una cripta, un ataúd, algo así, con algunas inscripciones que podrían ser la tumba del apóstol Pablo. Aquí hay una otra parte, ¿no? Que por el otro lado está bien profunda la tierra, ¿no? Entonces, al medio de la iglesia hay una escalera y uno baja y puedes observar eso. Aquí hay algunas cadenas, supuestamente son las cadenas que ataron el apóstol Pablo. Esta ya sería la última foto. No sabemos si realmente esas cosas son verdad o no. Difícil saber, ¿no? No podemos confirmar si realmente sucedieron o no. Pero sí podemos confirmar el legado del apóstol Pablo, que amó y fue fiel al Señor hasta el final, hasta el último momento. Estuvo con él, amándolo, siendo fiel, permaneciendo. Y sí sabemos que él fue ejecutado, no sabemos si en este lugar realmente, pero sí sabemos que el nombre de Jesucristo amó hasta el final. Y en ese mismo libro él dice, ¿no? Corrí la carrera, peleé la buena pelea, guardé la fe. Un mensaje muy lindo para nosotros, que nosotros podamos guardar y reflexionar en estas cosas. Bueno, yo creo que esa es más o menos la información de trasfondo histórico que nosotros podemos tener. Y vamos a hacer algunas cosas sobre la interpretación. Algo que yo quería destacar en el libro de Timoteo, una carta personal. Entonces, él está hablando directamente a Timoteo. Y vemos que en diversos momentos, él les da órdenes. Y Pablo es como que él
apela a muchos elementos para decir a Timoteo qué es lo que él tenía que hacer. Y si nosotros pensamos, ¿por qué hizo eso? Timoteo no era como su hijo en la fe. No podía decir, Timoteo, hace eso. Tenía que decir, Timoteo, hace eso, porque es correcto, porque es justo. Recuérdate de tal persona y de tal persona. Porque él tuvo que apelar a tantas cosas, ¿no? Si nosotros vemos, Pablo hasta apela a la madre y a la abuela de Timoteo. Mira, Pablo realmente estaba preocupado porque metió a la mamá al medio. Cuando nos mete la mamá al medio, la cosa está fea, ¿no? Metió la mamá al medio es realmente un problema serio. Y él dice, recuerda de tu abuela y de tu madre que te pusieron la fe. Y Onesíforo, y menciona varias cosas. Nosotros vemos ahí un tono de preocupación del apóstol Pablo, como si él estuviera realmente preocupado con la fe de Timoteo. Él sabe que son sus últimos momentos en la tierra. Y él está preocupado que la fe de Timoteo pueda venir a terminarse, a desviarse de la verdad. Y vemos varias evidencias de eso en el libro, varias expresiones emocionales del apóstol Pablo, diciendo, animándolo a que él tiene que mantener la fe. Primero, sale en el versículo 1:12, perdón, 1:5 al 7. Yo lo voy a leer. Dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esta fe sigue en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Wow, Pablo se puso brígido, ¿no? Le dice, tu fe era sincera y tu fe antes de estar en ti estuvo en tu abuela y estuvo en tu madre. Él apela a la familia. Tú no crees lo que crees porque yo te dije. Tú no crees lo que crees porque se te ocurrió. Porque eran judías, ¿no? La abuela y la madre de Timoteo. Tu padre era griego. La fe viene de una generación familiar, de una tradición, de un linaje. ¿Lo va a tirar todo por la borda? ¿Vas a dejar la tradición de tu familia, todo lo que viene de generaciones que han invertido y orado por ti? Recuerda de tu abuela y de tu madre. Como que le saca en cara eso. Permanece fiel, permanece en aquello que nosotros hemos dicho que es la verdad. Y él apela a sí mismo también. Vemos eso en el 1:12. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Él apela a sí mismo. O sea, si otros se están avergonzando de la fe, del Evangelio, yo no me avergüenzo. Y por no avergonzarme es que yo estoy aquí, en esa choza, sufriendo, cerca de morir, porque no tengo vergüenza. Se puso realmente brígido, como decimos en Chile, ¿no? Tiró todas las carnes a la parrilla. Y eso no es todo. Él apela también a Onesíforo, en el capítulo 1 de los versículos 16 al 18. Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y a toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vine a Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Además de apelar a su familia, a él mismo él dice, mira lo que ha pasado con Onesíforo. Él no se ha avergonzado de mí. Hay gente que se avergüenza porque yo estoy en la cárcel, porque yo sufro persecuciones. Él no. Él no se ha avergonzado de mí. De hecho, cuando estuve en Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Él está diciendo nuevamente, no te avergüences. Y por último, él apela a Dios en el 2:15. Esfuérzate
para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Si no es por mí, si no es por tu madre y por tu abuela, si no es por Onesíforo, por Dios. Busca de Él la aprobación. No te avergüences jamás de esa verdad que tú tienes. Ahora, Pablo, ¿tendría motivos para estar preocupado con Timoteo? ¿Será? ¿No era como su hijo en la fe? ¿Será que él tenía motivos? ¿Será que Timoteo estaba amenazado, estaba con crisis existenciales? ¿Será que Timoteo tenía dudas? ¿Será que Timoteo estaba, no sé, apartándose de la fe? Había motivo para eso. Nosotros vemos en varios lugares que Pablo menciona a muchas personas que eran un peligro para Timoteo ahí. Él menciona en, en la primera epístola, ¿no? Él menciona Himeneo y Alejandro. Después de que él vuelve a mencionar a un Alejandro, que podía ser el mismo, vuelve a mencionar a Himeneo, habla de Fileto, menciona varias personas ahí que estaban alrededor y que esas personas se avergonzaban de él. ¿Cómo sería eso? Que Pablo estuvo ahí, Pablo fue el que fundó esta iglesia, Pablo dio su vida ahí, estuvo años ahí, fue perseguido, fue echado, sufrió violencia física, y ahora que él está arrestado por el Evangelio, que esta iglesia se avergüence de él. Qué heavy eso, ¿no? Me gustaría que pensáramos un poco en eso y nos vamos ahí. Vamos a pensar un poquito en eso, en esta situación. Estoy viendo que si puedo hacer que nos dividamos en... Parece que en esta no me da la opción de dividir en grupos. Pero yo quiero que ustedes piensen y la Bárbara va a escoger a algunas personas que compartan. Quiero darles unos 3 minutos y quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué esta gente se estaba avergonzando del apóstol Pablo? ¿Por qué se avergonzaban de él? Vamos a pensar en eso. Son ahora las 8:48. A las 8:52 yo voy a pedir que algunas personas compartan. Pero algo interesante, las interpretaciones no son lo que yo creo, no es lo que yo pienso. La interpretación son lo que el texto me da evidencias de qué es lo que sucedió y el contexto histórico. Entonces, cuando ustedes hablan aquí de una interpretación o cuando ustedes en sus trabajos de interpretación respondan, no son sus opiniones personales, son las cosas que el texto nos dice, ¿ok? Tienen ahí algunos minutos para pensar en esas cosas y ya volvemos Bueno, para... está así. Que se estaban avergonzando por lo que estaba leyendo, para no sacar alguna interpretación mía, no precisamente lo que sale en la Biblia, porque estaba en la cárcel. Yo creo que precisamente de eso se avergonzaban. Estaba leyendo como los últimos versículos y dice que todos lo dejaron excepto Lucas, que estaba ahí con él. Y todos los demás lo abandonaron, o sea, como que se avergonzaban de él, pero precisamente por eso, porque estaba en la cárcel. Muchas gracias. Yo creo que esa es una muy buena manera de ver la situación. El texto habla mucho de eso. Solo clarificando algo. Nosotros vamos a tener, cuando estamos interpretando, en algún otro momento vamos a tener que poner algo de nuestra parte, ¿no? La idea no es como, no quiero sacar una interpretación mía. Yo voy a tener que poner mi propia
interpretación, entendimiento en algún momento, pero yo debo tener evidencia, no debo tener una base. A veces nuestra interpretación no tiene ninguna base, solo lo que yo creo. Entonces, solo para clarificar eso, ya ustedes pueden tener su propia interpretación, pero busquen lo máximo de evidencias que encuentren para respaldar eso. Y muchas gracias, César, por tu respuesta. ¿Otra persona? Gracias, gracias César. Andrés Bastías, ¿estás por ahí? Yo sí, ¿me escuchan? Sí, te Perfectamente. Ya, bueno, es muy similar lo que decía César, de que, como decía Tulio, de que ya estaba preso varias veces, 2 o 3, y en ese sentido él tenía un historial. Y yo lo que interpreto con base bíblica, que él se estaba como enfatizando de la causa, de decir de la causa de Jesús, del Evangelio. Yo creo que la gente dudaba no solamente de que él era prisionero, sino de su causa, de decir yo, ¿cómo voy a seguir una persona que estuvo preso y a lo mejor lo recriminaban por algo que él no había hecho? Muchas gracias, Andrés. Claro, yo creo que hasta hoy día sucede, ¿no? A veces suceden cosas hasta injustas con las personas y la gente comienza, por algo será. La gente comienza a decir estas cosas, ¿no? Y seguramente sucedía eso también con Pablo. La última persona, Pame Caris. Todavía no tengo la respuesta. Estoy... No, no te Bueno. preocupes. Quedas en mi lista para la otra semana. No, mentira. Valentina Vega. Yo anoté algunos versículos, por ejemplo, el 1.16, cuando dice, habla de Onesíforo, que tú también lo nombrabas, que dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, en el fondo es como lo que dijo el primer chico. Yo pienso que ellos estaban avergonzados por la situación que había padecido Pablo. Y me gusta mucho el versículo, el 3.12, cuando dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, para mí me da a entender de que la gente parece que pensaba que es una especie como lo de Job, como que si estabas pasando persecución o te estaban pasando cosas malas, era porque tú realmente no eras tan bueno. Entonces, ese versículo del 3.12 a mí me da a entender que él está confrontando quizás una mentira que ellos estaban creyendo acerca de él. Pero en general es como lo que dijo el primer chico, que estaban avergonzados de la situación en la que él estaba viviendo ahora, que estaba preso. muchas gracias, ¿vale? Tengamos en mente también de que el Imperio Romano era una sociedad extremadamente elitista, clasista, ¿no? Una clase social dominaba a la otra. Entonces, los efesios, la gran ciudad de los efesios, la ciudad de la diosa Diana. Entonces, tener cualquier imagen asociado a un crimen, a un prisionero o algo que ahora el emperador lo estaba persiguiendo, era por algo, ¿no? Entonces, eso era una lucha común, una lucha muy fuerte para la audiencia original. Muchas gracias por su participación. Ahí vamos a seguir. Yo creo que vamos a tener muchas oportunidades de seguir pensando en estas cosas. Ahora yo quiero que nosotros pensemos en algo. Pablo estaba preocupado con Timoteo. Y quizás nosotros podemos leer, pero ¿cómo él iba a estar preocupado? Será Timoteo, será su hijo, el que, no sé, el que estuvo a cargo de la iglesia de Éfeso. No podía ser. Pero vemos tantas personas avergonzadas de Pablo. Vemos tantos falsos maestros, tantas falsas enseñanzas ahí, que podemos asumir, podemos interpretar que había una gran presión popular en contra de Timoteo y de las personas que seguían a Pablo.
Y muchas veces nosotros menospreciamos el poder de la presión popular, pero es algo muy fuerte y algo que cada uno de nosotros está vulnerable también. Y si nosotros decimos, no, a mí no, yo jamás negaría mi fe. Yo me recuerdo muy fácil de Pedro, ¿no? Pedro, Jesús, así como hasta la muerte, yo voy hasta, no sé, le faltó decir hasta el infierno, lo dijo porque era Jesús, lo iba a retar. Yo voy a donde sea contigo, yo daría mi vida. ¿Y qué es lo que pasó? Algunas horas después, él se atemoriza, se intimida por una empleada que estaba ahí. Dice, sí, yo te vi con él. No, no, ahora, sí, es verdad que tú estabas con él. No, si tú hasta hablas con él, jamás lo he visto en mi vida. Hasta lo, no sé, nunca lo conozco y ni lo quiero conocer y me da rabia el que conoce. Como hasta lo maldice. Y ahí canta el gallo y él se recuerda de lo que Jesús le había dicho. ¿Cómo es fuerte el poder de la presión popular, cierto? Y yo creo que nosotros, ya entrando en la aplicación del libro, estamos muy susceptibles, muy vulnerables a eso, el poder de la presión popular. Y yo creo que en los días de hoy nosotros hemos vivido un crecimiento de la hostilidad hacia el Evangelio muy grande. Cada vez más las personas son hostiles al Evangelio. Cada vez más es más difícil poder dar testimonio de tu fe. Cada vez es más difícil poder compartir tus convicciones sin sufrir una avalancha de presión popular sobre ti. ¿No es cierto? ¿Y qué nosotros debemos hacer en una situación como esa? El apóstol Pablo da una serie de consejos que sirven para nosotros, para nuestra aplicación. Cómo no avergonzarnos del Evangelio, cómo no dejarnos llevar por la falsa doctrina, cómo no dejarnos llevar por la herejía, por aquello que es mentira. Y hay varias cosas que dice, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, y el libro nos habla, la verdad es absoluta. ¿Qué es lo que dice la gente hoy en día? ¿No? Hoy en día dice, como un pensamiento que es el relativismo. No, pero todo es relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, eso también es verdad. Todo es verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Y muchas veces, hablando, ¿no? Como hablamos nosotros, a los cristianos les meten el dedo en la boca. Y sí, sí es verdad. O para que yo no quede como el raro, para que no quede como el canuto, yo acepto. Y nada, quizás no es bien así. O yo no digo nada, o yo me quedo callado y voy siendo influenciado. Hasta cuando me doy cuenta ya es demasiado tarde, tengo demasiada tierra encima como para salir del lugar donde me metí. Nosotros enfrentamos algo que es muy difícil. Pero si no tenemos nuestras convicciones claras, nosotros podemos ceder a la verdad. Nosotros no somos llevados por eso, somos arrastrados. La verdad es absoluta. Es muy fácil decir, sí, es verdad absoluta, yo lo creo. Pero cuando yo estoy en una ronda de un montón de gente en contra de lo que yo digo, y ahí, cuando hay un montón de gente dice, ay, que estos canutos, que estos cristianos, mente cerrada, retrógrados, y es más fácil pasar piola, ¿cierto? ¿Y será que eso es lo que debemos hacer? Así defendemos nuestra fe. Hay un tema, todos los que hacen un seminario, ¿no? Un estudio de teología ven que es la apologética. Cuando yo hice un seminario teológico, para mí fue uno de mis temas favoritos, que habla de cómo defender la fe. Y a veces uno piensa que la defensa de la fe es combate, ¿cierto? Es como, ¿dónde están los ateos? Vengan ateos, vengan ateos. Estoy listo, así con mis argumentos teológicos, con mis conocimientos. Vengan ateos, que yo les voy a dar. ¿Dónde están los seculares, los mundanos? Vengan, que yo estoy listo. Y piensa que la apologética es algo beligerante, que algo conflictivo, que algo un forcejeo. ¿Ustedes creen que Jesús haría eso? Cuando venían los fariseos a cuestionar a Jesús, venían así como, listo, yo quiero tener una pelea de Antiguo Testamento con este que se dice Mesías. A ver qué es lo que dice. Jesús los compraba su pelea. Jesús iba en la misma onda que ellos. ¿Será? Yo no creo.
Algunas veces le dio algunas respuestas, pero así, geniales, así como que acabó con todos sus argumentos de una. Y a veces nosotros tenemos muchos cristianos que quieren ser apologetas y se creen los abogados de Dios, como si Dios necesitara de uno, ¿no? Un abogado. Y nosotros no somos abogados de Dios. Hermanos míos, ustedes que están aquí, por favor, no comiencen peleas en redes sociales para defender a Dios. Hoy día vi un montón, ¿cierto? Porque se le ocurrió a alguien llevar al pastor Soto al matinal del Mega. Y hay gente que se pone, quiere defender a Dios. ¿Y para qué? Vamos a perder nuestro tiempo, vamos a hacer perder el enfoque. Así no se defiende a la fe. Así no se defiende a un siervo de Jesucristo. Hay que haber una defensa de la fe, sí, pero en el ámbito personal, en el ámbito privado. ¿Y cómo es el que defiende la fe? ¿Cómo fue nuestro Señor? ¿Cómo fue nuestro Maestro? Se entregó para ser sacrificado. Y nosotros a veces para defender la fe queremos ser el que gana, ¿cierto? El que va y da la respuesta y los cayó a todos. Pero para defender nuestra fe deberíamos ser como la oveja llevar al matadero, yendo para ser sacrificados, mansos, humildes. Y ahí va a ser la diferencia. Yo he pensado mucho en algunas cosas, ¿no? Yo vi algunos su tarea, y más de uno, ¿no? De compartir en las redes sociales, de Primera de Timoteo, fue esa parte que habla de orar por los líderes, por los reyes, y en eso que estamos viviendo aquí en Chile, del movimiento social, y ustedes han orado por las personas, ¿no? Yo he pensado mucho en eso, y más de una persona me preguntó y qué es lo que yo pensaba, y estoy como listo para pelear también, ¿no? Y muchas veces yo dije, no quiero entrar en polémica, ya por favor, pero si nosotros vemos los movimientos que realmente cambiaron, tomamos un ejemplo cristiano, Martin Luther King. Jamás agarró un palo, una piedra, nada. Fue ofendido, fue trasquilado, fue ensanguentado, asesinado. Pero lo que es su legado logró cambiar la historia de una nación que estaba dividida desde sus fundamentos. Pensemos en otros ejemplos también, quizá, que no son cristianos, como Nelson Mandela o como Mahatma Gandhi, que lograron cambiar las cosas, pero no desde un punto de vista beligerante, no desde una cosa de activa. ¿Cómo debería ser la actitud de un cristiano para defender la fe? Él debe saber que la verdad es la verdad y siempre debe tener una actitud humilde, lista para entregarse, dispuesto a ser humillado, a ser burlado, sacrificado. Eso debería ser la actitud de un cristiano, de un hijo de Dios que defiende la fe. No menospreciamos el poder que la presión popular tiene sobre nosotros. Todos nosotros estamos vulnerables a eso. Y todos nosotros, estoy seguro de que todos los que estamos conectados aquí en algún momento de nuestra vida, nosotros cedimos a la presión popular. Y sabíamos que debíamos hablar y no hablamos. Sabíamos que estaban hablando mentira y nosotros hicimos sí y consentimos. Estoy seguro que en algún momento nosotros lo hicimos. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Es un misericordioso para enseñarnos qué es la actitud correcta que debemos hacer, cómo debemos guardar nuestra fe. Y un arma poderosísima que nosotros tenemos. ¿Y cuántas veces la ignoramos? ¿Cuántas veces la negligenciamos? Es la palabra. Hermano, pero yo uso la palabra en mi espada. ¿Sabes esas espadas que usan hoy en día? Que quedan así en la pared, que no cortan ni mantequilla caliente, ¿no? Hay algunos cristianos que están así, su espada es así. La espada de la axila, ¿no? Así. Aquí tengo mi espada, pero empuñarla jamás. ¿Qué es lo que él dice aquí en esa parte?
toda escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la corrección, para la reprensión. Él dice, ¿no? Que él debe usar eso. Para eso tenemos la palabra. Para eso usamos, es nuestra principal arma. ¿Qué es lo que te va a dar estabilidad en los tiempos inestables? La palabra. ¿Qué es lo que te va a dar conocimiento de Dios para el día que dude de su carácter? Es la palabra. ¿Qué es lo que te va a dar sabiduría para enfrentar este tipo de cosas? Siempre es la palabra de Dios. Utilicemos cómo yo puedo guardar mi fe. Yo debo reconocer que soy vulnerable, que yo estoy vulnerable a la presión popular. Yo debo saber que la verdad es absoluta. Los principios y los valores de Dios no se transan, son innegociables. Yo debo hacer con mansedumbre, con humildad, y yo debo empuñar mi espada. Yo debo usar la palabra de verdad. Nosotros decimos que la conocemos, pero muchos de nosotros no la conocemos, no la utilizamos, no la manejamos. ¿Y cómo yo manejo bien? Conociendo el género literario, quién es la bestia con los 10 cuernos del Apocalipsis. No, es viviendo eso. Es nuestra principal arma, es nuestra principal meta. Yo no puedo hacerlo de otra manera. ¿Cómo has manejado tu fe en esos tiempos de persecución? ¿Cómo ha estado tu fe en esos tiempos de hostilidad hacia el Evangelio? ¿Cómo has corrido la buena carrera? Yo creo que este mensaje no debe traer condenación a ninguno de nosotros, sino debe traer reflexión. Nosotros vemos que Timoteo mismo, el hijo de Pablo, estaba muy vulnerable a eso y podía hasta estar cediendo a la presión popular, podía estar hasta perdiendo su fe. Por eso el apóstol Pablo estaba tan preocupado y antes de que derramara su vida, él dio esta advertencia tan grande a él. Eso no debe traer condenación a ninguno de nosotros, no debe traernos ánimo, repensar nuestras actitudes, repensar nuestras actividades, nuestros conceptos y dejarnos moldear por la palabra de Dios. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Entregar nuestras vidas delante de Él. Dijo que venía mañana. Hermanos, que al final de nuestra vida, que al final de nuestra carrera, nosotros podamos ser capaces de decir como el apóstol Pablo: corrí la carrera, peleé la pelea y guardé mi fe y la mantuve. Tiempos como esos que estamos viviendo ahora, tiempos difíciles, a veces son los momentos donde nuestra fe es probada y nosotros podemos analizar realmente nuestra, no sé, lo que estamos viviendo, cómo ha sido nuestra reacción. Que el Señor nos hable a través de este libro y nos anime a guardar nuestra fe, a permanecer, a perseverar con Él, a estar siempre fortalecidos con su palabra. Todos nosotros estamos susceptibles a eso. Yo he visto tantas historias, tantas personas en estos años. Yo estoy en Jocún hace 14 años. Y en estos años yo he visto tantas cosas. Y una de las historias para mí más tristes de personas que comprometieron sus valores. Uno de los mejores amigos de mi mamá, una pareja, ¿no? Desde que yo soy muy niño, ellos son muy amigos. Y el hijo de ellos tenían solamente un hijo. Era de la edad de mi hermano, eran muy amigos toda la vida, estudiaron juntos, estuvieron cercanos. Y él tenía un llamado misionero. Y cuando yo entré a Jocún, él me preguntaba a veces cosas, en cultos, en campamentos, en retiros, él siempre recibía eso, yo confirmaba su llamado. Él era muy inteligente.
Y la mamá decía, no, tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer algo importante de tu vida. Y una vez que yo, bueno, un feriado, yo fui a la casa de mis papás y el papá de él fue a la casa. Estábamos conversando y él me dijo, ay, no sé qué va a hacer él porque él está muy indeciso, pero siempre vuelve al tema de misiones, siempre Dios está hablando de misiones, pero él quiere estudiar y no sabe. Y yo no me acuerdo que yo lo miré y yo le dije, mi amigo, cuando uno decide ir a misiones y hacer la voluntad de Dios, tantas cosas se levantan para impedirnos que tú y tu esposa no sean una barrera más que tenga que transponer. Él se puso a llorar y dijo, no, nosotros no vamos a hacer. Pero cuando llegó el momento, sí fueron, ¿no? Lo obligaron a entrar a la universidad, comenzó a estudiar una carrera que no quería, él la quiso dejar varias veces, comenzó bien en la universidad, iba a los grupos bíblicos, estaba en una iglesia universitaria, comenzó a dejar de ir, le salió un intercambio en Europa, en Portugal, él fue, dejó de ir a la iglesia, volvió utilizando alguna marihuana, fumando, yendo a fiestas. Le salió un otro intercambio en Holanda y volvió homosexual. Abandonó totalmente su fe y además sacó a sus padres de la iglesia también, porque dijo que la moral y los valores no son así como lo han enseñado. Nosotros somos tan susceptibles a estas cosas. Yo veo esta situación a veces cuando yo estoy allá en mi ciudad en Brasil y a veces yo encuentro con sus papás, con él, me da una pena tan grande en el corazón. Era un niño que escuchaba a Dios, que recibía administración, que no sé, que guardaba la santidad, que hablaba a las personas, pero no se mantuvo fiel a sus valores, a la verdad. No creyó en el poder de la presión popular y se apartó totalmente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Cómo va a ser nuestra situación? ¿Cómo va a ser nuestro manejo de la verdad de Dios? ¿Cómo vamos a guardar la fe? Quisiera que nosotros termináramos pensando en eso. Nosotros termináramos con este mensaje. Guardemos la fe. Somos muy vulnerables, muy susceptibles, pero tenemos las herramientas y el Señor nos quiere entregar para que permanezcamos fieles a su palabra, fieles a su verdad, a lo que Él tiene para nosotros. Amén. Oremos y después vamos a hablar algunas cosas sobre algunas otras dudas o tareas que podemos tener. Señor, yo te quiero dar muchas gracias por tu palabra que es tan profunda, Señor, tu palabra que es tan verdadera, tu palabra que es tan real. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres grande, porque tú eres real, y que las verdades estén firmes en nuestro corazón, que las verdades, que nuestra fe sea como una roca inabalable, que no nos avergoncemos de la verdad, no nos avergoncemos del Evangelio, aunque las personas nos menosprecien, aunque pasamos persecuciones, sufrimientos, eso esté grabado, clavado en nuestro corazón, firmes, inabalables en la roca. Nos ayuda, Señor, porque somos muy vulnerables, somos muy susceptibles a tu palabra, a la mentira, somos muy susceptibles a la presión popular. Nos ayuda a permanecer fieles y que tu palabra sea como el ancla de nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos queridos. Que el Señor los bendiga. Yo creo que eso fue el comienzo, porque a lo largo de su estudio seguramente el Señor le va a seguir hablando muchas cosas. Y yo espero que aún más profundo que en Primera de Timoteo. Amén. Bueno, yo les quiero hablar rápidamente sobre el trabajo de Segunda de Timoteo. Vamos a abrir aquí el archivo.
Yo hice una pequeña modificación para este libro. En vez de tener 3 archivos separados, uno para la información básica requerida, uno para interpretación, uno para aplicación, dejé el mismo archivo todo, pero con 3 páginas. Es más fácil, ¿no? A la hora de enviar, no tienen que enviar 3 archivos por separado, envíe solamente un archivo. Encontré un poco más fácil. Para todos los que han preguntado, si tú quieres hacer en un cuaderno, si tú quieres hacer manual, escanear o mandar una foto, no hay ningún problema. Puedes hacerlo. Si es más fácil, si no tienes un acceso a una computadora, si es muy difícil para ti escribir en el celular, ya hágalo tranquilo, con confianza, sin ningún problema. Entonces tenemos igual lo que hicieron en el otro trabajo, ya aquí. Segunda de Timoteo, la información básica requerida, autor, destinatario, origen y fecha. Aquí pones el método literario, la idea del libro, que es la idea del libro, de qué se trata el libro. ¿De qué se trata el libro de Primera de Timoteo? Ya, ustedes van a poner con sus palabras, pero principalmente sobre guardar la fe, sobre permanecer firmes en tiempos de persecución, en tiempos de hostilidad. Esa es la idea central del libro. Ponga ahí con sus palabras. El propósito, ¿qué tiene que ver? El propósito tiene que ver con el autor. ¿Cuál es el propósito por el que Pablo escribió? Para animar, para exhortar a Timoteo en medio a que permanecer en la fe, o para exhortar y animar a Timoteo en medio a la dificultad, a la hostilidad. ¿Ok? Ya, miren, lo mismo, ¿ya? Aquí está el archivo, segundo de Timoteo. Expliqué de qué se trata la idea y de qué se trata el propósito. Aquí ustedes pongan la información histórica con sus palabras. ¿Qué hablamos de información histórica hoy día? Hablamos sobre los encarcelamientos, diferentes encarcelamientos de Pablo, sobre la persecución romana de los cristianos. Hablamos sobre Timoteo cuando él fue muerto después de la ejecución de Pablo. Hablamos sobre la ejecución de Pablo porque era un ciudadano romano. Vimos algunas fotos. Las fotos que vimos les voy a poner en la carpeta, van a estar disponibles para ustedes también. Ok, esa es la página igual que ustedes hicieron la semana pasada. La segunda hoja de interpretación. ¿Ya? Lo que yo pregunté aquí en clase, que algunas personas ahí compartió César, Andrés y... ¿quién fue la otra persona que compartió? La Valentina Vega. Valentina Vega. Aquí, ustedes con sus palabras completan aquí lo que ustedes recibieron. Aquí son las 3 preguntas de interpretación personal. Ya, se las voy a leer rapidito. Luego del comienzo, Pablo menciona a la abuela Loida y su madre Eunice. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles serían sus intenciones? Responda ahí con su palabra. Esta vez les puse una pregunta difícil, según yo. Encuentro que es difícil. Pero ustedes son secos, así que lo van a poder responder. Los versículos de 2 de Timoteo 2, del 20 al 21, menciona utensilios costosos y utensilios de uso diario. ¿Qué quiso decir con esta analogía? Ya quiero que ahí usen su mente de interpretación bien fuerte para responder a esta pregunta. Y última, a la luz de lo que dice 2 Timoteo 4, del 1 al 4, ¿qué quería comunicar el apóstol? ¿Quiénes son estas personas y qué actitud tomaron en la iglesia? Dicen, ¿no?, que en los últimos días la gente va a hacer lo que quiere, va a estar en pos de su propia voluntad, de sus propios anhelos. ¿Ok? ¿Quiénes eran estas personas en la iglesia? Ya no en nuestra vida, en la iglesia. Y la aplicación, igual que la semana pasada, ¿cuáles son las verdades atemporales del libro? Nombra al menos 3. ¿Y cuáles se aplican a mi vida? Nombra al menos 1. Y los retos son parecidos, pero obviamente cambiamos el contenido, ¿sí? Primero, comparte por lo menos una de las verdades atemporales con alguien durante esta semana. Cuéntanos cómo te fue. Ya, al igual que la semana pasada, escoge a alguien para compartir. Segunda pregunta.
La madre y la abuela de Timoteo fueron pilares fundamentales de donde aprendió sobre Dios y nutrió su fe. ¿Quiénes han sido tu Loida y Eunice? Comunícate con esas personas, dale las gracias, anímalas de alguna forma. Cuéntanos cómo te fue. Entonces la idea es hablar con las personas que te animaron en tu fe, que fueron pilares fundamentales en tu conversión, en tu relacionamiento con Dios. Cuarto reto. Una de las grandes exhortaciones del libro es sobre no avergonzarse del Evangelio. ¿Te has avergonzado de Dios alguna vez? Llénate de valentía y hace una declaración diciendo que no te avergüenza del Evangelio y comparte en tus redes sociales. Por supuesto, cuéntanos cómo fue. Y la última, la apologética también es evidente durante la lectura de 2 de Timoteo. ¿Cómo puedes defender tu fe delante de un mundo tan hostil a las buenas nuevas? Cuéntanos sobre ello. ¿Ok? Tenemos aquí entonces los de esta semana. Están en un solo archivo, pero es exactamente igual al último libro. Solamente, en vez de ser 3 archivos separados, está en un solo archivo. Es la única diferencia que nosotros tenemos. ¿Hay alguna pregunta? Levante su mano. Aquí dice Anner, sí, era capítulo 3 del 1 al 4. Muchas gracias, los voy a corregir. Otra cosa, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna parte de 2 de Timoteo que encuentran difícil, alguna pregunta que quizás no fue respondida durante la clase, no, obviamente tenemos 1 hora y media, ¿no? Máximo 2 horas, que entonces nos da para abordar todo el libro, punto a punto. Ustedes pueden mandarme por WhatsApp las preguntas y yo voy a grabar un video, les voy a compartir, tratando de responder estas preguntas. Yo no quiero hacer su tarea por ustedes, ¿ya? Así que no sean Barça, no me manden la misma pregunta que la tarea, porque no las voy a responder. Pero alguna pregunta que tengan del libro, pueden preguntar y yo grabo un video tratando de responderla. ¿Ok? Algunas personas me hicieron algunas preguntas de 1 de Timoteo personales y yo las puse. Ahora, si hacen alguna pregunta, yo las voy a juntar en un video. Anastasia, dígame. Anastasia, tengo una pregunta. ¿Cuál es el plazo de entrega para este libro? El lunes, siempre antes de la próxima clase. Ya, eso, gracias. Ay, qué sencilla tu pregunta. Julio, alguien preguntó si va a haber algún video como en 1 de Timoteo. Sí, es el mismo video. Yo no lo puse todavía. Yo lo iba a poner hoy día. Pero la Daniela, mi esposa, dijo, no, se están locos terminando el trabajo, tú vas a poner otro video, se va a confundir. ¿Les mando el link aquí mismo? Sí, puede mandar por el grupo de WhatsApp mejor. Oh, ya, lo mando igual. Por ahí. Ah, igual ya mandó aquí, ¿no? Pero aquí por el WhatsApp es más fácil, ¿no? ¿Cuál es el próximo libro para la escuela? Oye, ¿por qué no pregunta con cámara? Me gusta hablar mirando a la cara. El próximo libro, preguntó Vanessa, es Filipenses. Lunes a las 20 horas vamos a ver Filipenses. ¿Ok? Pregunta, ¿se entregarían las correcciones de nuestras tareas? Sí, ya estamos trabajando en eso. De hecho, algunas personas creo que ya recibieron sus tareas. Y junto con, junto con la corrección, la persona o yo o la Fresia o la Bárbara o etcétera, van a poner qué es lo que podían mejorar para la próxima semana, si hay algo que estuvo muy bueno, entonces ahí se va a ir junto con un comentario.
Sí, mira, algunos ya recibieron. Daniela, podemos, una de las 5 Danielas, ¿no? Podemos complementar con algo más de los hechos históricos, me refiero si hay alguna página o algo. Mira, además de lo que yo les digo en la clase, sí, la Daniela Cuchos. Si quieren saber por qué Cucho, le preguntan a ella. Además de lo que yo hablé en la clase, en los videos hay alguna información de trasfondo histórico también. Si quieren agregar, puede poner. Y cuando leen la introducción del libro en el aplicativo, en el SourceView, ahí también sale información que también pueden agregar. Pero no les recomiendo buscar en otra parte ahora. ¿Por qué? Porque te va a desenfocar, va a encontrar mucha información. Entonces, nuestro propósito ahora, más que la información, es la aplicación. Entonces, los animo a buscar, enfocar más en la interpretación en la aplicación que en la información. ¿Dónde no hay que buscar, Bárbara? En Wikipedia, Por por favor, favor. no busquen en Wikipedia. Próximo libro. Acabé de hablar que era Filipenses, el próximo libro. ¿Cuándo comeremos asado? Cada uno en su casa. Yo voy a comer asado el domingo, que está de cumple mi hijo Tomás. Está cumpliendo 4 años, mi chanchito. Pero si quieren, yo puedo grabar un video comiendo asado y se los No, mando. gracias. Yo iba a hablar algo y se me olvidó. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Quién hola, es? Constanza, ¿cierto? Constanza. Constanza. Sí, no quiero que me vean que estoy chascona. Pero no, es una pregunta relacionada con lo de la aplicación. Resulta que esa parte donde uno como publica cosas en redes sociales y todo, y cuando dice comenta cómo te fue, es como, ¿qué comentamos? O sea, lo publiqué, me comentaron esto, ¿cómo es eso de coméntanos cómo te fue? Es que comente cómo fue. No, mentira. Ah. No, puede ser, puede poner lo que tú publicaste, por qué publicaste eso. Y no sé, mira, yo publiqué eso porque, no sé, Dios me confrontó en tal área, por eso quise publicar este versículo, esta reflexión. Y también tú puedes poner si alguien te comentó algo, si fue como quizá, no sé, alguna otra cosa interesante, puedes contarlo también. Pero más que nada lo que yo ponía era sobre por qué, el motivo de por qué está publicando eso. Ya. Ah, otra cosa, Gracias. de nada. Para que, mira, ahí Anaísa Nuestra dice, yo lo publiqué, pero Tulio no lo vio. Imagínense que son 67 personas publicando. Entonces, debe ser difícil seguir todos. Entonces, vamos a hacer una hashtag y ahí es solo apretar la hashtag y ahí todos vamos a ver la misma publicación, ¿no? Sea en Facebook o en Instagram. No creo que nadie use Twitter, no es cosa de gringo. Entonces, hagamos la hashtag. Pueden poner reto, estudio bíblico Betel, no muy grande. Yo había pensado eso, se me fue la onda ahora. Pueden poner un hashtag reto Biblia Betel. Ya escribe aquí en el. Así que ahí todos podemos ver el reto, es más fácil. Y si quieren etiquetarme a mí o a la persona que les va a corregir también, porque ahí es más fácil ver, ¿no? Y mira, varios de los que vi que me etiquetaron, yo los recompartí en el muro, en la historia. Pero no pude ver a todos porque no sé. Igual hoy día estuve estudiando por la clase. Pero mañana voy a poder ver más algunas cosas. Y aparte, como mi computadora se murió ayer, estuve pasando todos los archivos y hasta que agarré la computadora nueva, me costó un poquito. Perdón, quería hacer un alcance. Ah, Jorge,
Espérame. Jorge, ¿dónde está Jorge? Se Jorge me perdió Lizana. Jorge. Si alguien lo encuentra, Aló. Hola, ahí Jorge. estás. Hola, una pregunta. Hay como ¿También un estás sistema chascón? de... Ajá, ¿También estás chascón? no. O sea, sí, pero igual no me da vergüenza. Ah, no me avergüenzo del Eh, evangelio. Ya. ¿Hay algún sistema de evaluación, o sea, de nota o algo así? Ah, muchas gracias por preguntar eso. Yo le iba a decir. Nosotros seguimos el sistema de notas que utiliza la Universidad de las Naciones. ¿No? Aquí en Latinoamérica generalmente utilizamos el sistema numérico de puntaje, ¿no? Aquí en Chile es del 1 al 7. En otros países del 1 al 10 o del 1 al 100. La Universidad de las Naciones no trabaja con notas numéricas, sino con conceptos. Entonces, la nota puede ser A, B, C, D o la letra F. Entonces, el A sería excelente, el B sería muy bueno, el C sería bueno, el D aceptable, regular, y el F ya sería fallido o reprobado. Entonces utilizamos ese tema de concepto. Porque la Universidad de las Naciones lo usan y nosotros también lo utilizamos, porque igual ahí en ese certificado la nota final también va a ser con concepto, no con número. Igual voy a escribir aquí para que lo tengan. Daniela estaba haciendo una pregunta no sé, Daniela, si tú te refieres al método de color. Claro, es exactamente igual el método en todos los libros que vamos a estudiar. La idea es que el código de color sea el mismo para todos los libros, no para toda la Biblia. Cosa que aún después que termine la escuela, tú puedes seguir utilizando este método de estudio de manera personal en otros libros y puedes crear un mapa visual en tu Biblia. Solamente ese tema de los colores café, que son las palabras repetidas, yo tenía la intención de pasarles, de cómo darles una guía de cuáles podrían ser palabras clave dentro del texto. Pero con todo eso de que la escuela, ¿no? Betel surgió de una hora para otra, entonces yo estaba juntando material, subiendo videos de YouTube, haciendo cosas, entonces me ha dificultado un poco hacer eso. Mi cuarentena la tengo bien ocupada. Entonces no lo había hecho aún, pero la idea es poder darles como una guía de palabras repetidas o palabras claves que puedan buscar. Entonces de ahora en adelante voy a tratar de pasarles. Voy a enviar en el grupo el paso a paso, como siempre lo hago, ¿no? Con los links del video, el link del aplicativo, y ahí voy a poner también qué palabras repetidas yo los sugiero. No es que tienen que hacerlas, sino que algo sugerido para que ustedes puedan observar. Pero la idea de la observación es que tiene que ser personal. Yo les voy a dar una guía como un marco. Pero si yo les doy algo y ustedes al hacer no lo entienden, ¿de qué sirvió, no? Sería tiempo perdido. Entonces yo les doy el marco de cómo utilizar los colores, pero ustedes hagan como entiendan mejor, como quieren mejor para ustedes, como sea entendible, ¿no? Porque la observación al final es para ustedes, para que uno mismo entienda. Entonces yo les doy el marco, pero ustedes lo adaptan a la manera como les funciona mejor, para que sea entendible para uno. Sí, tú le querías hacer un alcance con respecto a los trabajos. Yo no sé si ya cada uno tiene en conocimiento quién va a ser la persona que lo va a estar acompañando con los trabajos. Todos sabemos que Tulio es el director de la escuela, pero a cada uno igual se le ha designado una persona para acompañarlo en la resolución de preguntas, si no entiende algo, toda pregunta es válida y estamos para ayudarle en lo que más podamos. Así que no tengan miedo de escribir, de enviar un correo. Así que, por favor,
hagan sus preguntas a las personas que les corresponden, para que así podamos ayudarlos de una manera más eficiente, por así decirlo. Muchas gracias, Barbie. Yo mandé en el grupo, por si acaso alguien perdió alguna cosa, y si necesario yo les puedo mandar de nuevo la lista ahí de los grupos de corrección de cada uno. Entonces estas personas también están ahí para ayudar por cualquier duda, por cualquier cosa. Si quieren preguntarme algo a mí también no hay problema, ya estoy disponible en ayudar, en responder, pero no soy capaz de revisar 67 trabajos y preparar clases. Entonces por eso tenemos el equipo que va a estar ayudando a corregir. Y son todas personas, han trabajado conmigo, han tomado la escuela de estudios bíblicos con nosotros, entonces hablamos antes, oramos por la escuela y por eso lo dividimos de esta manera. Yo creo que en el primer mensaje estaba, ¿no? Pero para recordar también, como habían preguntado, el próximo libro va a ser Filipenses, y esos 3 libros serían el tipo de literatura que es el discurso en prosa, que sale ahí en los primeros videos que vimos. De ahí el próximo libro, después de eso, sería Habacuc, que ya entraría en la categoría de poesía, del libro poético. Y después de Habacuc sería Cantares. Esos 2 libros serían los libros poéticos que estudiaríamos. Y por último serían 2 libros en forma de narrativa, que sería el libro de Ruth y el libro de Marcos. Y Marcos tenemos 2 clases porque es un libro grande. Entonces tenemos más tiempo para hacerlo. Son 16 capítulos. Entonces vamos a tener más tiempo para Marcos. Entonces esos son los libros, ¿no? Para recordar que nosotros vamos a estudiar. 3 de discurso en prosa, 2 de poesía y 2 de narrativa. Bueno, yo creo que esto sería por el momento. Cualquier otra pregunta pueden hacernos, estamos ahí disponibles para ayudarlos. No estamos muy ocupados. Y eso, que Dios los bendiga mucho. Gracias por conectarse, por enviar sus trabajos. Nuestra idea también, nuestro ideal es siempre entregar el trabajo antes de que se entregue el otro, para que ahí si hay algo que puede mejorar, que se puede corregir, ya lo puede hacer. Entonces, dentro de hoy día y mañana, o el sábado, ya vamos a tratar de enviarles todos los trabajos de la retroalimentación, el feedback de cada uno de los trabajos. Hará la segunda parte de la escuela. Cálmense, terminen la primera primero, después la segunda. La segunda va a comenzar con Génesis, a ver quién va a querer. Ya, queridos amigos, los dejo estos días. Ya voy a convertir el video, subirlo a YouTube, tratar de hacerlo eso hoy día mismo. Sigamos orando unos por otros. No se desanime, es normal, como yo les dije, el enemigo nos va a tratar de atacar, de desanimar. No desista. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Guarda la verdad, no te avergüences de Dios, como fue el mensaje de 2 de Timoteo. Y que Dios los hable mucho en esos días. Estamos aquí para cualquier duda. Y que el Señor los siga bendiciendo. Y nos ha bendecido mucho también el poder compartir y poder ver el proceso en cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao, bendiciones a todos. Chaito. Que Dios les bendiga. Chao. Adiós. Chao, Shani. Chao, Ale. Chao. Chao, Joa. Chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, Pablo. Bechi, a última hora. Ahí estaba Ahora, la Ibechi. todo lo que estaba en Chascones, Chao. todo lo que estaba en Chascones, Chao. aquí en la Muy cámara. grande ese Mateo.
Chao, chao. Saludo a la parcela. Adiós, bendiciones. ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Chao, Mateo? Chani. Chao, Andrea. Chao. Mateo, ahí está Mateo. Chao, te amo. Chao, Pablo. Andrea, Mateo. Chao, Carmen. Chao, Carmen. Chao, Carmen. Es que amigo. Chao. Los extraño. Mari. Chao.